Archivo Criminal con Rodrigo Gómez. Relatos de crímenes violentos, robos, estafas, historias de delitos que marcaron a la provincia de Chubut. Un podcast original de ADN Sur. Hay 4, 5, 6 casos que quedan muy marcados en la memoria, como este que hoy los está ocupando, ¿no es cierto? Porque fue un caso que marcó a Madrid de alguna manera, nos tiró encima, o a la sociedad de Madrid le tiró encima de golpe la realidad. Era una noche tranquila que durante la madrugada se convirtió en una pesadilla terrible. 2 hombres, una ventana rota y una jubilada que luchó hasta el final. 19 años después, las preguntas siguen flotando. ¿Qué buscaban los asesinos? ¿Por qué hubo tanto odio? En este podcast de ADN Sur vamos a revivir minuto a minuto el asesinato de María Esteban que Puerto Madryn hoy todavía recuerda. Archivo Criminal. Era una noche fría en la ciudad de Puerto Madryn. María Esteban era una mujer tranquila, muy querida por sus vecinos, que descansaba sin saber que el horror estaba por irrumpir en su vida. 2 hombres, Héctor Cabrera y Walter Guevara, acechaban en la oscuridad. Buscaban dinero, objetos de valor, pero lo que dejaron fue una escena atroz y difícil de describir con palabras. Así recuerda el hallazgo del cuerpo de la mujer el actual jefe del área criminalística de la policía del Chubut, el comisario mayor Marcelo Rodríguez. Nosotros la encontramos en la habitación debajo de un escritorio. Próximo al cuerpo estaba un cuchillo, que es el cuchillo que después se comprobó de que había sido utilizado, uno de los cuchillos utilizados. También tenía una sábana envuelta en el cuello, tenía diversos hematomas, lesiones cortantes, punzocortantes en varios sectores, o sea que había sido sometida a un grado de violencia bastante inusual. La autopsia reveló la verdad más cruda. María no murió rápido. La torturaron lentamente para extraer la confesión sobre una mayor cantidad de dinero o bienes de más valor. ¿Qué buscaban? ¿Dinero? ¿Joyas? Nadie lo sabe. Pero hay una certeza profundamente dolorosa y perturbadora: el ensañamiento con el que se cometió el crimen en el cuerpo que habla en la autopsia, como lo relata a continuación el médico forense que intervino, el doctor Leonardo Nacarato. En la autopsia pudimos comprobar primero el gran ensañamiento que señalaba el inspector Rodríguez, múltiples lesiones de arma blanca que evidentemente habían sido hechas no con violencia, sino lentamente. Tortura. ¿Por qué? Bueno, eso se va sabiendo después. Aparentemente querían lograr una información de la señora. Las lesiones que la llevan a la muerte, armas blancas, largas, finas, de cocina, pero afiladas, y que fueron aplicadas hasta producir las lesiones mortales lentamente. Se fue más cruento de lo que se supo. Nos dimos cuenta en la entrevista de que había una mentira que era muy flagrante. Esas personas que habían estado acá cerca en un lugar donde se reunían a fumar, a beber, a drogarse, creo que era cerca del camping municipal, esta gente refería, por lo menos el imputado principal, de que había pasado por acá, por esta vereda, y que había llegado hasta el lugar donde después fue encontrado, pero que no recordaba el hecho de haber entrado al complejo. Entonces ahí se produce una cosa que es muy llamativa. Hay una amnesia temporal y transversal. Era gente marginal, con una valoración de la vida en la cual la participación en hechos delictivos les resultaba a veces una forma de vida. Como sin arrepentimiento. Acá en ningún momento hubo un solo signo de arrepentimiento. Incluso cuando pudimos demostrarle la alevosía y la violencia con que lo había hecho.
Los peritos y forenses no podían creer lo que veían. Había sangre, desorden y 2 cuchillos. Uno de ellos estaba en una posición delatora del crimen que recién habían cometido. Y en ese momento trabajé con el suboficial Manuel González, que ahora está retirado, excelente profesional en lo que es la parte de papiloscopía, y él fue el que recolectó el rastro de ese elemento, que era una caramelera de vidrio, la cual evidentemente había sido manipulada. Entonces yo se la paso a él y digo, bueno, fíjate si tiene rastros. Él revela rastros y los preserva en ese momento. Luego encontramos algunas pisadas también que después fueron contundentes porque coincidían con las zapatillas de la persona que había sido demorada precisamente en la comisaría tercera. Entre el desorden estaban las pisadas, las improntas con tierra. También encontramos 2 armas blancas, un cuchillo que estaba próximo al cuerpo y otro cuchillo que estaba ubicado en la pileta del lavatorio del baño, con el agua corriendo, o sea que lo habían dejado ahí, seguramente había sido utilizada y se estaba lavando con el mismo agua del lavatorio. En el patio lindante del complejo encontramos una especie de bolsa de tela de esas que se usan para el baño con manchas hemáticas que se supone que la retiraron para limpiarse en la huida. La investigación avanzó con precisión quirúrgica. Una cámara fotográfica encontrada en poder de uno de los detenidos resultó ser de María. La boleta de compra y el número de serie confirmaron la procedencia del artículo y de esa manera se empezó a cerrar el círculo sobre uno de los sospechosos. Cabrera y Guevara eran conocidos en el ambiente delictivo local y no tardaron en ser vinculados al hecho. Cuando se toma conocimiento de la persona esta que estaba, que podría llegar a estar involucrada, que estaba en la comisaría tercera demorada, nos dicen que entre sus pertenencias tenía una cámara fotográfica. Una señora era muy ordenada, ¿no es cierto? Buscamos entre la documentación y luego de una búsqueda bastante exhaustiva logramos encontrar la boleta de compra de ese elemento. Cuando corroboramos por teléfono el número de serie de esa cámara, fue cuando nosotros, digamos, es como que terminamos de cerrar de que realmente esa persona tenía que ver. Criminalísticamente hablando, nosotros no llegamos a al segundo autor, sino que se llevó mediante pesquisas, investigaciones de la Brigada de Investigaciones en aquel entonces y de la Fiscalía. Ellos llegaron a establecer que esa persona tenía algunas pertenencias que habían sido sustraídas de este sector, además de tener vinculación, ¿no es cierto?, con esta otra persona. Eran conocidos, inclusive Guevara tenían por aquel entonces andaba con un papel que era una orden de un juez donde decía que la policía se abstenga a identificarlo o a molestarlo, andaba con eso porque claro, él tenía muchos antecedentes y policía donde lo encontraba es porque estaba haciendo algo raro. María era una mujer buena, siempre dispuesta a ayudar a la comunidad. Nadie merece un final así. Puerto Madryn no volvió a ser la misma después de esa noche. El crimen de María Esteban no es solo una historia policial, nos interpela como miembros de una sociedad que a veces naturaliza el horror. Hay que combatir esas ideas y cultivar el respeto a la vida y a la dignidad humana en todos sus planos. ¿Amnesia o cinismo? Cabrera juró no recordar aquella noche, pero las pruebas hablaron por él, las pisadas, la cámara, el cuchillo con su ADN. La justicia los condenó, pero para Puerto Madryn fue una sensación de alivio con un profundo dolor que reaparece. Nada devuelve la vida de Mari. 19 años después, Puerto Madryn todavía se pregunta cómo 2 hombres pudieron arrastrar tanta oscuridad y crueldad
a la puerta de esta jubilada. Esto fue Archivo Criminal con Rodrigo Gómez, un podcast original de ADN Sur.